Hice este rollo no un homenaje, sino una resentida memoria por lo breve de tus días terrenales. Hemos pensado, los amigos de José Revueltas, que hoy nos reunimos en este auditorio, en ofrecerle un mínimo homenaje que no podría ser en otro lado, sino aquí en la universidad y sobre todo en este auditorio en donde él muchas veces participó en asambleas, en mesas redondas, etc. Creemos que el lugar de José Revueltas es este, es la universidad y es entre esta gente. Trataremos pues de que algunos de sus compañeros de diferentes generaciones tomen la palabra brevemente para hablarles a ustedes de quien fue nuestro compañero, de quien fue nuestro amigo, de quien fue además compañero de cárcel, etc. Simplemente queremos que esta tarde en este auditorio, aquí mismo, como en muchas ocasiones, con él vivo, volvamos a estar reunidos y recordemos las posiciones que siempre sostuvo José Revueltas y que creemos haber sostenido nosotros. Así pues, daremos la palabra en primer lugar a uno de los compañeros de José Revueltas en lo que fue la lucha más cercana de José, es decir, su participación en 1968. El compañero de la revista Punto Crítico, Roberto Escudero. Algunos recuerdos de José Revueltas. Agosto de 1968. Este auditorio repleto de estudiantes que iniciaban un movimiento que nadie sabía a dónde nos iba a conducir. Primer intelectual que se presenta en este auditorio, José Revueltas, con un traje gris, un gran portafolio. Otros recuerdos de José Revueltas. José Revueltas se queda en esta Facultad de Filosofía y Letras y de inmediato se integra al Comité de Lucha. Revueltas duerme con el mismo traje que llegó en los escritorios de esta facultad, boca arriba. Revueltas discute de igual a igual con los estudiantes que han iniciado este movimiento. José Revueltas sale de este auditorio para caer preso. Estos son, compañeros, algunos vislumbres que se me ocurren respecto de la integración de José Revueltas al gran movimiento estudiantil popular de 1968. José Revueltas deja una lección de dignidad, pero una lección de dignidad revolucionaria. Ante el cadáver de José Revueltas, queremos refrendar de una vez y para siempre nuestro compromiso indeclinable de continuar en la misma batalla en la que él se empeñó desde sus 14 años. Compañero José Revueltas, venceremos. En la última prisión
que sufrió José Revueltas estuvo acompañado de profesores de esta universidad y del Politécnico, de estudiantes y de muchos otros combatientes del movimiento de 1968. Uno de sus compañeros como profesor y como encarcelado, además en la misma crujía, la crujía M, tomará ahora la palabra el doctor Eli de Gortari. Uno de los privilegios más altos de mi vida fue tratar tan de cerca a José Revueltas durante 42 o 43 años. Desde que lo conocí, para mí venía envuelto en una especie de nimbo por esta familia tan hermosa a la que él pertenece, de Silvestre, de Fermín, de Rosaura, de sus otros hermanos. Pero entre todos ellos, José también destacó como el que más. No recuerdo ahora, pero todos lo sabemos, la cantidad de veces que José Revueltas estuvo en la cárcel. Siendo una criatura, antes de que yo lo conociera, un menor, ya Revueltas había estado en prisión. Conoció todas las prisiones, las que existen ahora, las que ya han sido derrumbadas, como la cárcel de Belén, o la que pronto dicen que van a derrumbar en lo que estuvimos últimamente, Lecumberri. Estuvo en las Islas Marías, en todas partes, y siempre reprimido por sus luchas, por sus ideas, mantenidas con esa serenidad, con esa pasión, con esa dignidad que no se doblegó jamás. Es mi hermano, el más hermoso de mis hermanos, y perdónenme que no pueda decir más. De dos privilegios que he dicho, tal vez el más intenso fue el haber vivido con él, pues no hace mucho, 2 años y medio juntos. Un antiguo camarada de lucha de Pepe Revueltas, un camarada de juventud, tomará ahora la palabra. Es el escritor Juan de la Cabada. Yo quiero decirle aquí a Pepe, recordarle aquellos tiempos nuestros, cuando él tendría unos 16 años, no 14 años, pero sí 16, el año de 1930, cuando trabajamos en una imprenta de Vargas Rea. Hacíamos un periodiquito que se llamaba Barbechando, un periódico de estos que hay muy a menudo de campesino. Y ganábamos $1.50. Esto es lo que nos pagaban por el periódico. En esos tiempos, 1930, el 7 de noviembre, vinimos desde Santa Julia, la calle de Tlaloc, hasta Santo Domingo y encabezamos una manifestación ese día en que se puso la bandera roja en la catedral. Escándalo en México, la gente de los periódicos decía que qué barbaridad, el diablo en la iglesia, todas esas cosas que dicen, y entonces se habló, Pepe llevaba una bandera muy grande, y hablamos allí en uno que puso la bandera, que se llamaba Guzmán, un ferroviario. Después hablé yo, luego habló Camps, y Pepe llevaba la bandera, y Pepe dice, cuando vino la policía, ¡no te bajes, Camps! Por eso se lo llevaron preso a Pepe, y estuvo en lo que se llama el correccional, digamos, que se llama también Tribunal de Menores, ¿no? Algo así se llama. Bueno, la cosa es que Pepe estuvo allí un tiempo. Un domingo lo fui a ver y me dice, hermanito, tráeme por ahí ropa para que yo me vaya, me quiero ir, cuando vayamos al cine, el domingo que viene, me pongo la ropa y me voy. Le dije, sí, cómo no, mano. Entonces yo no le pude llevar la ropa, mano, porque a mí, a la semana siguiente caí preso yo, y se quedó esperando Pepe la ropa. Por otro lado, él estuvo siempre, y es muy importante, y todos lo saben, estuvo con las causas grandes. Y estuvo también con los nombres de nuestra época más importantes. ¿Quiénes dirían que hoy estaba Revueltas? Pues estaba con Fidel Castro, estaba con Cuba, estaba con Chile, estaba con todos los movimientos importantes de la vida. Eso es para nosotros, ¿verdad?, muy grande, porque muchos han pasado por nuestra vida, que se han quedado atrás y no llegaron nunca a estar, al fin y al cabo, con los movimientos presentes y futuros. A este futuro corresponde José Revueltas. Yo por él pido un aplauso para él. Gracias.
La muerte ya no estaba en la silla, pero tampoco, oh Dios, en aquel cuerpo fallecido. Porque la muerte no es morir, sino lo anterior al morir, lo inmediatamente anterior, cuando aún no entra en el cuerpo y está inmóvil y blanca, negra, violeta, cárdena, sentada en la más próxima silla. He visto la desnudez del hombre, la cárcel desnuda completamente al individuo, porque la carencia y la necesidad descienden en absoluto. Bueno, escojo la cárcel como ambiente, es decir, ambiente simbólico, porque la cárcel no es sino un compendio, una condensación de las sociedades. Tiene sus clases sociales, sus tiranos, sus opresores, y constituye entonces una reversión de la sociedad externa a los límites de una geometría enajenada, como le llamo en el Apando. Las rejas para mí, las rejas del Apando, son las rejas de la ciudad y las rejas del país y las rejas del mundo. José Revueltas, nacido en 1914, fue el noveno de una familia de 12 hijos, familia numerosa y peculiar, marcada por el genio de varios de ellos. Los mayores, Silvestre y Fermín, fueron un músico y un pintor que dejaron una obra excepcional a pesar de lo prematuro de su desaparición. Rosaura, una actriz sobresaliente. José inicia su pasión de luchador social comunista a los 15 años. A los 16 es deportado al penal de las Islas Marías. Así, se suceden a través de su vida innumerables prisiones por motivos políticos. Escribe desde niño, por gusto, dice en sus notas biográficas. A los 27 años publica su primera novela, Los muros de agua. La segunda, 2 años después, El luto humano. Obtiene el Premio Nacional de Literatura y el primer lugar en el Concurso Internacional de Novela Latinoamericana. Después, escribiría célebres novelas y cuentos. Fue autor de varias piezas de teatro y una breve obra poética. Sus escritos y ensayos teórico-políticos superaron en volumen su obra de ficción. Escribió decenas de guiones cinematográficos. José Revueltas muere el 14 de abril de 1976. Algunos párrafos autobiográficos de Silvestre Revueltas que tienen cierto interés desde el punto de vista histórico por cuanto a sus propios maestros, porque alguien ha pretendido que Silvestre no tenía educación musical. Hagan ustedes el favor. En 1906, dice Silvestre, inicié estudios musicales con el profesor Francisco Ramírez, quien me enseñó a tocar violín. Mi padre tenía un vago temor de que la música no me diera para comer. Me hizo estudiar teneduría de libros, taquigrafía, aritmética y ciencias ocultas, sin ningún resultado. En 1908 me enviaron a Colima, pero mi deseo de conocer nuevos horizontes me llevaron a Durango, donde ingresé al Instituto Juárez en 1911. Fui creciendo y tocando. Fui a México. Hice versos inevitables y escribí cartas con puros puntos suspensivos. Mi buen padre se alarmaba. Ingresé al Conservatorio Nacional de Música, en el que estudié violín con José Rocabruna y composición musical con Rafael J. Tello. Seguí estudiando música y fui poco aplicado.
Desde muy temprano amé a Bach y a Beethoven. Muchas veces al caer la tarde, tardes invernales, iba a Chapultepec y bajo el cielo nublado me ponía a soñar. Mi sueño eterno, el amor y la poesía. Al concluir los estudios en el conservatorio, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional me invitó para formar parte del grupo como violín. Me sentí feliz y ese mismo 11 de septiembre de 1916 empecé a trabajar. Mi emoción era grande y mi alegría infinita. Mi dicha aún fue mayor cuando recibí el 2 de enero de 1917 el nombramiento de violín primero de la Sinfónica Nacional. Esa felicidad se fue desvaneciendo y la inconformidad me llevó a estudiar al St. Edward Musical College de San Antonio, Texas. En 1918 pasé al Chicago Musical College, donde estudié composición con Félix Borowski. Pronto mis esfuerzos fueron coronados con el grado de concertista, violinista y compositor. De 1924 a 1926 di varios conciertos de música moderna junto a Carlos Chávez en la Ciudad de México. Después regresé a la Unión Americana, de donde fui llamado por Chávez, entonces director de la Sinfónica de México, para que me hiciera cargo de la subdirección de la misma, cargo que ocupé hasta 1935. También di clases en el Conservatorio Nacional de Música. A esto hay que añadir que después fue director del conservatorio. Determinadas circunstancias de tipo organizativo impidieron seguir como director. Bien, pero vemos que su carrera musical fue en cierto sentido muy expedita, muy libre, y que él tuvo una aplicación absolutamente dedicada a la música y que no tomó como una razón frívola ni como un oficio aleatorio, sino como una cosa constante y orgánica de su propio ser y de su manera de expresarse. La obra de Silvestre es breve si la consideramos en su conjunto, pero es una obra inconforme, es una obra que puso en cuestión el contexto musical de México. México no salía entonces musicalmente de las academias, sí, las academias Liszt, las academias Chopin. Entonces, Carlos Chávez y Silvestre vinieron a constituir una revolución musical, una revolución equivalente al 30-30 en pintura, con Fermín, mi hermano, también, en la Academia de San Carlos, y iniciaron entonces una revolución musical trayendo un nuevo concepto de la tonalidad, de la composición, de la visión del mundo que puede dar la música. De tal suerte entonces abrieron una brecha sumamente importante para el desarrollo musical de México. Entre Silvestre y yo hubo una profunda intimidad, mucho mayor que la que se supone el simple lazo de amistad de sanguíneo, de ser hermano, mi hermano mayor y yo uno de sus hermanos menores. La cosa ocurrió después de mi regreso de las Islas Marías. Acabando de regresar de las Islas Marías fui a verlo. La situación era la siguiente desde el punto de vista anecdótico. Yo estaba muy enfermo de paludismo, entonces mi presencia era muy impresionante. Yo venía amarillo, escuálido, de una manera que no me había visto yo a mí mismo. Entonces le causé una impresión sumamente poderosa. Una impresión demasiado angustiosa a Silvestre. Entonces me preguntó cómo había estado yo allá, qué me había pasado, cuáles eran mis ideas, por qué me habían llevado. Y decidió, dice, óyeme, me están interesando tanto tus ideas que si me explicas más por qué luchas, yo soy capaz de incorporarme al Partido Comunista y luchar junto contigo. En efecto, así fue. A los pocos meses ingresaba al Partido Comunista después de estudiar. Él naturalmente conocía teoría política, ¿no? Y se incorporó al movimiento revolucionario. Así que esta impresión, esta relación fue muy vital. No era una simple relación de hermanos, sino una relación que iba más allá, que podíamos calificar de una relación, en cierto sentido,
histórica. El hermano menor aleccionando al hermano mayor respecto a una conducta, a pesar de que Silvestre era un revolucionario nato. Cuando él llegó de Estados Unidos, de estudiar en Estados Unidos, llamado por Carlos Chávez, y aquí hay que hacer justicia, Carlos Chávez, sobre quien han llovido numerosas malas interpretaciones respecto a su conducta hacia Silvestre, hay que decir que Chávez llamó a Silvestre porque los conocía como buen músico y como buen ejecutante, lo llamó a la Orquesta Sinfónica, y entre los dos hicieron lo que podríamos llamar el equivalente de la revolución pictórica en música, porque introdujeron a Henneger, a Debussy. Bueno, Debussy se tocaba, ya se tocaba en México, pero a Henneger, a Stravinsky y a los músicos más modernos, a Milhaud, con un éxito verdaderamente deplorable, porque el público pateaba en el Teatro Arbeu. Yo me acuerdo que íbamos unos 20 espectadores, y de los 20 yo creo que 18 pateaban y se salían. Lo mismo que después en el concierto de música mexicana que organizó Silvestre en Bellas Artes, con música de Blas Galindo y de él mismo, resultó que puso, me parece, el dueto del Pato y el Canario, que le pareció disonante al público, porque había un fagot demasiado irónico que casi berreaba en el conjunto musical, y entonces verdaderamente indignado el público se salía. Entonces yo fui al camerino a decirle a Silvestre: qué gran éxito, el público se ha salido. Cosa que a él le agradó mucho, porque él era a contrapunto, le encantaba el falso consenso, el consenso contrario, le importaba mucho como una especie de valoración de su propio trabajo artístico. ¿A qué edad ingresó usted al Partido Revolucionario? Entre los 13 y los 14 años, por convicción más o menos teórica, ¿no? Yo oí hablar del comunismo y todo me interesó tanto que dije, bueno, voy a estudiar eso, ¿no? En primer lugar, yo tenía una crisis de conciencia muy grave respecto a la existencia de Dios, a la validez de la religión. Dije, evidentemente no funcionan esas abstracciones, ni Dios ni las religiones, pero tengo que tener las razones válidas para que yo actúe respecto a esta posición. Entonces me dediqué a ir a la Biblioteca Nacional. Como 3 años estuve yendo, y y de pronto descubro el marxismo, ¿verdad? Y no había unos saltos de alegría. Inmediatamente dije, no, pues esta es la causa que hay que seguir. Y entonces anduve buscando a los comunistas, localicé, ¿verdad? Entré como muy sospechoso, ¿verdad? No me hacían caso, creían que yo era espía, y bueno, una cantidad hasta que logré ingresar, y no a la juventud comunista, sino que me pasaron inmediatamente al partido, porque la juventud comunista tenía yo un nivel demasiado alto, y que yo iba a engatusar a los jóvenes. ¿Esto qué edad tenías entonces, Pepe? 15 años. Silvestre ya era una gente muy destacada en la música, ¿no? Sí, era bastante. ¿Y por qué te asociaban a espía o policía? Porque hubo una cantidad de circunstancias. Yo trabajaba en una ferretería y había un compañero que le decían Trotsky. Y era, sí, trotskista y revolucionario, dirigía un sindicato de choferes. Entonces nos reuníamos ahí en una bodega y nos daba clases de marxismo. Esto me interesó mucho, que ya tengo el conducto para ingresar. Pero ese conducto era muy sospechoso porque decían, recomendado por un trotskista. Y luego viene lo peor, en mi solicitud de ingreso me apoyó un cubano, exiliado aquí en negro, Sandalio Junco, que resultó policía, secretario, fregado por todos lados. Entonces participaba yo en todas las manifestaciones y todos los mítines, y uno de ellos me agarró a un preso
duré 6 meses en la correccional, y entonces eso ya fue garantía de que no era yo un soplón ni nada. Entonces me hicieron ingresar a Socorro Rojo, organización no partidaria, y luego a la Liga Antiimperialista, y de la Liga Antiimperialista ya al partido. A la vez ya te habías iniciado hacía tiempo en el trabajo literario, ¿verdad? Y no, escribía cuentecitos, seguramente ni siquiera se publicaron. Y luego dirigí un periódico de la juventud que se llamaba El Activista. Dirigí el periódico Espartaco. Todas las publicaciones las dirigía yo, con la figura. Entonces eso me hizo un pequeño nombre periodístico en los medios comunistas. Pero para esto yo ya había estudiado. Yo ya había leído el materialismo histórico de Bukharin, ya había leído el origen de la familia y bastante literatura revolucionaria. Así que por eso mismo me hacía yo sospechoso. Ya ves que los partidos de la cultura siempre es sospechoso. Era 1960, constituida la Liga Leninista Espartaco, fundada por un grupo de expulsados del Partido Comunista Mexicano, Eduardo Lizalde, Enrique González Rojo, Huberto Quiñones, Juan Manuel Dávila y otros más, así como revueltas. Tuve relación y cercanía como miembro de la Liga Espartaco con Pepe y Lizalde. Después una larga amistad, para mí entrañable, que mucho me ilustró y aún me enriquece. Documentos ideológicos de revueltas, principalmente la disyuntiva histórica del PCM, daban sustento a la fundación de la Liga Leninista Espartaco, que nació con el lema por la creación del verdadero partido de la clase obrera, como respuesta a la inexistencia histórica del Partido Comunista Mexicano. Tesis del propio Revueltas, lúcida y radicalmente crítica, que no fue permitido por el Partido Comunista exponerla ni publicarla. Esto era en la crisis de las huelgas ferrocarrileras de 1958-59. Después, la expulsión del Partido Comunista. Y enseguida, la fundación de la Liga Leninista Espartaco. Actividad casi única en la Liga Espartaco era la lectura, estudio y discusión de una fluyente producción de documentos teórico-políticos de espeso contenido que exponían las divergentes, cuando no excluyentes posiciones del irrecuperable rompecabezas que constituía el complejo mosaico del movimiento comunista local. Venero de ideologías a título personal, de grupo o de partido. Revueltas fue el escritor más prolífico en esa circunstancia. Las izquierdas vivían las ominosas consecuencias de las huelgas ferrocarrileras 1958-59, movimiento obrero nacional apoyado por otros sectores de trabajadores, derrotado por errores propios y por el naciente charrismo sindical, pero sobre todo abatido por la fuerza del gobierno. Demetrio Vallejo, Valentín Campa, David Alfaro Siqueiros, militantes del Partido Comunista, obreros ferrocarrileros y otros participantes permanecieron prisioneros más de 10 años en el Palacio Negro de Lecumberri. Artistas e intelectuales, entre ellos Revueltas y varios miembros de la Liga Espartaco, montaron una huelga de hambre en la Academia de San Carlos para exigir la libertad de los presos políticos, cabezas de esas derrotadas huelgas. Escritores mexicanos de variadas generaciones disfrutaban de becas otorgadas por el Centro Mexicano de Escritores. Si bien Revueltas admiraba la obra de varios de ellos, nunca formó parte de grupos literarios. Su independencia o diferencia se debía a la obsesiva militancia comunista
que consumió gran parte de su vida y a la vez fue una vital experiencia humana que llevó a su obra literaria. Anotó estando en Lecumberri: quien no puede soportar la desesperación de la cárcel es que tampoco puede soportar la desesperación de la libertad. Pepe, ¿cuál fue tu prisión más sentida? ¿La cárcel o la calle? La alborada libertaria de la Revolución cubana compensó en buena parte las desdichas nacionales de la izquierda. Radicalizó muchas conciencias y removió las emociones revolucionarias entre los intelectuales y también mucho tocó los sentimientos de la población. Altos funcionarios cubanos eran recibidos en los medios culturales con afecto y admiración. Con ira y grandes movilizaciones respondía la población al sabotaje y ataques a la revolución cubana. Con amistosa solidaridad se difundían en los medios universitarios las declaraciones y los sucesos cubanos. En junio de 1961 escribía Revueltas desde La Habana. Cuba es una verdadera revolución como en la que se ha soñado toda la vida. Una revolución en estado adánico, que ante todo comienza por dar nombre a todas las cosas. Esto es agua, esto es viento, esto es montaña, esto es socialismo. La aurora de la Revolución cubana declarada socialista en abril de 1961 abría un horizonte al socialismo en América Latina. Podía tocarse con la mano ese sueño. Revueltas reaccionaba con furia mítica cuando el monstruo atacaba a Cuba. Se convertía en terrible energúmeno poseído por la ira. Entonces recurría al lenguaje más soez que pudiera imaginarse, aprendido en sus cárceles, para increpar al enemigo. Esas situaciones, o semejantes, podían terminar con grandes carcajadas de la audiencia que escuchaba con regocijo el ingenio procaz de Pepe. Y cultivos de la época. Apenas 2 años después, el auditorio espartaquista que celebrara el inagotable humor de Revueltas, su inventiva incontenible si tenía unas copas encima, que admiraba y asumía su pensamiento crítico, esa audiencia encabezó en su contra, con insidia ideológica, a una mayoría aritmética que en junio de 1963 lo expulsó de la Liga Espartaco junto con otros compañeros. Una mayoría enardecida, reunida en asamblea plenaria, lo juzgó por un liberalismo pequeño burgués, calificando así la publicación en el diario El Día de su opinión personal sobre el naciente conflicto chino-soviético y la libertad del escritor, que postulaba Revueltas y apoyaba a la minoría para publicar sus propios puntos de vista sobre temas tratados en la prensa nacional e internacional. Fue la última de sus expulsiones políticas. Revueltas se negó a asistir, dado el encono del lenguaje y la intolerancia ideológica de los compañeros de la mayoría. Grabó un mensaje que me encomendó llevar a la asamblea plenaria de la Liga Espartaco. Decía: compañeros, he leído con no más del detenimiento que merecen las majaderías teóricas y políticas de los compañeros González Rojo y Cuesta, por otra parte, majaderías singularmente mal escritas. No voy a detenerme excesivamente en el análisis de los documentos publicados por los compañeros,
sino a título de ejemplo voy a citar algunos párrafos del trabajo del compañero González Rojo. Dice González Rojo: puede darse el caso en que la organización decida, por alguna razón política de importancia, que las investigaciones científicas en algún sentido se hagan en secreto, por ejemplo en un país socialista, y entonces la libre expresión del hombre de ciencia en problemas científicos a debate queda suspendida, al menos temporalmente, hasta que el Partido Leninista lo juzgue oportuno. Hasta aquí la cita del trabajo de González Rojo. ¿Qué significa esta afirmación de González Rojo? En primer lugar, indica una ignorancia completa del fenómeno mismo que representa el marxismo como proceso de desenajenación. Nos proponemos, como marxistas-leninistas, y esta es la razón de existencia del marxismo, la desenajenación del hombre, y esta comienza precisamente por la desenajenación de la ciencia. Cuando González Rojo habla de una ciencia secreta y de una ciencia en que se suspende la libre expresión del hombre en problemas científicos a debate, añade, entonces ignora precisamente la razón de existir, la razón de ser del marxismo. El marxismo se propone precisamente la desenajenación humana, la reapropiación del hombre, y ante la ciencia no puede adoptar sino la actitud de su liberación, de su desenajenación de las clases y de todo lo que sea coercitivo para la libertad científica. Ciencia es libertad en sí mismo. Veamos entonces hasta qué grado, para sustentar una posición política, el compañero González Rojo ha tenido que negar los principios. El compañero Cuesta, por su parte, no va en la saga del compañero González Rojo y tiene afirmaciones como la siguiente: los ideólogos burgueses, jaloneando a sus pequeños aliados, dice el compañero Cuesta, convendrán entonces que es el momento para atizar más leña al fuego y se valdrán de sus plumas o de la pluma de un dirigente comunista que aboga por la libertad de expresión absoluta y abrirán las puertas de la prensa burguesa para que salte sus conocimientos históricos y el lastre de su individualismo pequeño burgués. Hasta aquí la cita del compañero Cuesta. Esta cita es inaceptable. Inaceptable porque, por razones primero históricas, ya desde la época de la sal, de la lucha contra la sal, Engels refutó la actitud de aquellos mojigatos con espíritu dogmático que pretenden que se diriman los problemas internos sin sacarlos a la discusión pública, a pretexto de que no se proporcionan armas al enemigo. Engels afirmaba precisamente que la fortaleza de una causa y de un partido se demuestra justamente por la capacidad del reconocimiento de sus errores y la capacidad de luchar contra las fallas internas de una manera pública y abierta ante la clase obrera y la opinión. Después, esta afirmación del compañero Cuesta es ofensiva políticamente, puesto que agrede a un camarada de estar sirviendo al enemigo por el hecho de publicar artículos en lo que él llama prensa burguesa y que en última instancia no podría considerarse sino como prensa de izquierda legal, donde hay que aprovechar sus columnas para expresar nuestro pensamiento revolucionario. Bien, hay que ir a la esencia del problema. ¿Cuál es el problema de debate? El problema del pensamiento y la libertad.